Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 78. Libro 5. Capítulo 15. Así que ayer dimos la bienvenida a un nuevo miembro de la familia a la casa de Alarán, un cachorro de border collie blanco y negro. Lo llamé Cali, y sí, después de eso Cali. Tenemos un perro llamado Cali, lo que significa que ahora oficialmente estamos troleando a Black más fuerte que nunca. Ella es muy encantadora, pero actualmente se ha concentrado bastante en mí y no duerme ni deja de llorar si no estoy junto a ella o la toco. Ayer tuve que escribir X con ella en una cama para perros en equilibrio sobre mi regazo con una de mis manos en ella, su cabeza apoyada en ella y la otra escribiendo la maldita historia. Solo para saber, aquí hay una pausa que en cualquier otra situación sería el final de un capítulo. Sin embargo, como tenía más tiempo para escribir y porque habría sido un capítulo corto, no lo hice. Cuando llegas a él, está claramente marcado. Imagínense lo que viene después, es un capítulo completamente diferente. Es una cosa pequeña, pero una cosa al fin y al cabo. Beta. Tonto universitario. Parte de portada. Lavavajillas 1910. Libro 5. Capítulo 15. En el momento en que sacaron sus armas, todos nosotros también lo hicimos, el acero chirriando en una cacofonía de sonido. Solo eran dos, un guerrero y un bárbaro. Dos clases cuerpo a cuerpo, pero no se sabía si eran casta, soldado o héroe. Puede que no haya hecho una diferencia en términos de clase, pero sí en niveles. También tenían el terreno elevado, a varios escalones de la escalera y listos para defendernos. Pero éramos 14, y muchos de nuestro séquito eran algunos de los soldados más elitistas del ejército de Mistral, todavía vestidos con sus capas carmesí que los identificaban como guardaespaldas personales de Corvo, heridos solo porque habían defendido las puertas durante la retirada. Enfrentándome al mismo tipo de hordas de Grimm que tuve, o tal vez incluso más. Eran tan buenos como héroes, estaba seguro. Más adelante, hacia el templo, se encendió una luz. Era como fuego, pero pareció crecer en intensidad, proyectando los pilares en un resplandor anaranjado rojizo. El templo, situado en lo alto de su cima, ahora parecía un faro iluminado. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando allí arriba, sabía que nosotros, teníamos que parar. Le lancé a Corvo una mirada desesperada que comprendió de inmediato. Sara, toma el mando de mi séquito y ocúpate de estos dos. Gritó sus órdenes y una mujer herida asintió y dio un paso adelante. Dijo, agarrando el hombro del único soldado de Vale entre nosotros. Ven con el caballero y yo. Nos abriremos paso. Está bien, tartamudeó el soldado, mirándome en busca de una segunda opinión. Cuando asentí, él se puso en fila detrás de mí, obviamente confiando más en mí que en el general del ejército de Mistral. Aún así, no parecía sentir el mismo odio que gran parte de la casta laborista. No interferirás, dijo siniestramente uno de los capas grises. Dio un paso hacia la izquierda, su compañero hacia la derecha, los dos se separaron para cortar mejor toda la escalera. Los guardaespaldas de Corvo no lo aceptarían. Cerraron la distancia inmediatamente, cortando entre los dos y luego obligándolos a alejarse más. Vi a Sara estrellar su espada contra uno de los capas grises, no para lastimarlo realmente, sino para obligarlo a bloquear las espadas. Luego usó todas sus fuerzas para obligarlo a retroceder, creando una estrecha abertura entre los dos. Ahora, grité, corriendo hacia él. Corvo y el soldado del valle se pusieron detrás de mí y los capas grises lo vieron. Intentaron retirarse pero se encontraron atrapados por una pared de cuerpos con armadura negra. Los soldados de Mistral crearon un túnel por el que corrimos, y pronto fuimos libres, subiendo los escalones de dos en dos, mientras el ruido y el choque del acero quedaban atrás. «Estarán bien», gritó Corvo. «Incluso heridos, siguen siendo mis guardaespaldas. No te preocupes por ellos». Era más fácil decirlo que hacerlo, pero asentí de todos modos. Si los dos capas grises eran héroes de un nivel similar a de Tyrion o Vax, con números o no, esos soldados estaban condenados. Aunque tuve que creer que ese no era el caso. Solo los líderes habían sido tan fuertes. Si hubiera alguien de su nivel, estaría en el templo. Y estábamos corriendo hacia ellos. Esta vez no hay pirra, pensé.
No hay Blake para salvarme en el último segundo. Ni Weiss, ni Ren, ni Crow Ranuen. Solo yo, Corvo y un soldado que casi con seguridad es más débil que nosotros dos. Me mordí el labio mientras el miedo me recorría. También conocí a dos que potencialmente podrían estar por delante y cualquiera de los cuales podría ser más fuerte que yo. Ninguno de los que estaban en la escalera había sido Romano o Neo. Las escaleras llegaron a su fin, llevándome a una meseta plana de baldosas de mármol interrumpida por 5 escalones finales que conducían a un piso elevado y más profundamente en la estructura del templo. A pesar de su aspecto inicial, el diseño no era del todo abierto. Había 3 entradas en 3 lados diferentes, cada una con un corredor sinuoso que parecía dirigirse hacia alguna cámara central, probablemente donde la gente había adorado en el pasado, aunque ahora me lo imaginaba reutilizado para un nuevo rol. No infundé cross y amor si los otros dos siguieron mi ejemplo. 3 entradas y 3 de nosotros era tentador, pero les hice señas hacia la central junto conmigo. No me gustaba la idea de que nos separáramos todavía. ¿Qué crees que está pasando?, preguntó el soldado de Vale. Corvo también me miró en busca de una respuesta. Dudaba que alguno de ellos hubiera conocido o oído hablar de Salem. Decidí no decírselo, sabiendo que sería demasiado difícil de aceptar. Nada bueno. He visto algo como esto antes y estaban sacrificando a los miembros de la casta laboral. Los dos se quedaron sin aliento, aunque Corvo se recuperó rápidamente. ¿Algún tipo de purga? Eso es ridículo. Los NPC pueden estar por debajo de nosotros, pero aún son necesarios. Solo mantén tu ingenio. El templo estaba bien iluminado en este punto, un hecho por el que estaba agradecido ya que nos permitía confiar en la luz de las antorchas y significaba que no delatábamos nuestro enfoque. El sonido de cánticos sonoros llamó mi atención a medida que avanzábamos más profundamente. Ya estaba en marcha el ritual de invocación de Salem. Me atreví a esperar que el hecho de que tuviéramos el tomo en Beacon significara que esa avenida estaba cerrada a los capas grises. Parecía que estaba equivocado. Llegamos al centro del templo sin incidentes. Su llegada fue recibida con cánticos más claros, aunque todavía murmurados por demasiadas voces. El corredor se abrió de repente, expandiéndose hasta convertirse en una habitación larga y rectangular con altos pilares a cada lado. Más abajo, también había un emblema o símbolo grabado en el suelo, hecho de lo que parecían ser placas o azulejos de oro macizo. Lo que me llamó la atención, sin embargo, fue la cantidad de personas apiñadas dentro, fácilmente 500, tal vez más. Estaban agrupados en pequeños grupos, algunos acurrucados en busca de calor o comodidad, y otros mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Eso cambió a medida que se acercaban al frente del templo, frente a nosotros, donde había un gran fuego y varias figuras vestidas con túnicas. Estaban demasiado lejos para distinguir mucho más que las capas grises y los nombres sobre sus cabezas. No pude distinguir los detalles. Sin embargo, a medida que la multitud de civiles se acercaba, el pánico pareció evaporarse. En lugar de acurrucarse o llorar, se sentaron de rodillas, cantando y mirando hacia adelante con una concentración inquebrantable. No parecía natural. Eran demasiado rígidos, demasiado tiesos, demasiado al unísono. Me recordó a la casta laborista de Mistral, que nos había reprimido según las órdenes de Tyrion. ¿Qué estaba pasando aquí? Veo que tenemos invitados, dijo la figura vestida con la túnica en la pira. No gritó, ni pareció alzar la voz, pero llegó hasta nosotros fácilmente, a pesar de la distancia y los cánticos, que no cesaron. No podía ubicar la voz, incluso si estaba seguro de haberla escuchado antes. Realmente no importó. Levanté mi espada y apunté hacia la figura. A pesar de las heridas en mi cuerpo, el corte en mi mejilla que sangraba incluso ahora y el claro cansancio, hice lo mejor que pude para tener una figura intimidante. Por los crímenes contra Vale, Eitlas y Mistral, todos los capas grises deben rendirse inmediatamente. Si lo haces, te prometo que serás juzgado justamente. El hombre se rió entre dientes, realmente divertido. Hizo un gesto a las 2 figuras que estaban a su lado para que avanzaran. Ataviadas con sus capas características, las 2 figuras, una alta y la otra baja, avanzaron.
Mis manos apretaron la empuñadura de mi arma, esperando hasta que estuvieron cerca del suelo antes de quitarse las capuchas. No fue Torchuico Neo. No estaba seguro de por qué eso me sorprendió, pero lo hizo. Los esperaba tanto que bajé la guardia por un segundo. ¿Era esta una de las ilusiones de Neo? ¿Estaban disfrazados? ¡Mover!, gritó Corvo, empujándome a un lado. Una bola de fuego golpeó el lugar donde estaba, salpicando las baldosas y carbonizándolas. Uno de los capas grises, el más bajo, levantó un bastón en alto. Un mago, entonces, no un ilusionista ni un ladrón. Mi cuerpo se movió solo por instinto, cargando hacia adelante en un intento de acortar la distancia. Era la única manera de luchar adecuadamente contra un mago. Eso o buscar refugio, pero en una habitación llena de civiles inocentes, no podía hacer eso. Tomen el otro, les dije a Corvo y al soldado de Vale. Tengo este. No escuché una respuesta, pero confié en que harían lo que les pedí. Mis ojos se centraron en el mago, que era mayor que yo y tenía cabello castaño salpicado de blanco. Luchar contra un mago fue complicado. Lo sabía al ver a la gente pelear con Weiss y por las peleas ocasionales que había tenido con ella. A distancia, eran casi invencibles, capaces de realizar hechizos tanto ofensivos como defensivos. Luchar contra ellos era a menudo un juego. Uno en el que había que ver si podía acortar la distancia o no, y el fracaso conducía a la derrota. A su vez, buscarían frenar tu acercamiento y controlarte. Weiss era brillante en eso, su camino conducía naturalmente hacia el control, y la mayoría de los hechizos que ella prefería contenían un elemento de hielo. Si bien podía usar el fuego y cualquier otra cosa, rara vez lo hacía, y solo por utilidad. Este mago parecía haber tomado un camino diferente, ya que se concentraba únicamente en hechizos que causarían el mayor daño, o eso parecía. Llovieron bolas de fuego sobre mí, salpicando grasas por todas partes donde fallaron. Un grito desde atrás me heló hasta los huesos. Una miembro de la casta laboral había sido alcanzada por una llama perdida, que ahora estaba devorando un costado de su cuerpo. A pesar de eso, ella continuó cantando, con los brazos sobre su cabeza y el rostro congelado en un rictus de terror. Podría regresar y apagar las llamas, pero eso me dejaría expuesto y directamente en medio de toda una multitud de gente inocente. Sería un blanco fácil y muchos morirían conmigo, ella incluida. Apagad vuestras llamas, ordenó la figura envuelta en una capa a la cabeza del templo. La mujer se quedó helada, pero rápidamente pareció recuperar el control de su cuerpo y rodó hacia un lado, empapándolos. No desperdicies tu vida aquí, niña. Ven. Le hizo un gesto para que caminara hacia él. No. Respondí bruscamente. Ella no hizo caso de mis palabras. Me moví para agarrar su brazo, pero otra ráfaga de fuego me cortó el paso, formando un muro entre ella y yo. Tu oponente soy yo, dijo el mago con arrogancia. ¿O pensaste que podrías venir aquí e interferir con nuestro propósito sin consecuencias? La mujer estaba quizás a una cuarta parte del camino hacia el líder capa gris, lo que me dio tiempo. Más allá pude ver que Corvo y el soldado se habían enfrentado al otro. Si pudiera terminar el mío rápidamente, aún podría ayudarlos a todos. El mago retrocedió cuando saltí. Se giró y agitó su bastón delante de él y una ola de calor me invadió. Cerré los ojos con fuerza para atravesarlo, sufriendo algo de daño pero sabiendo que podía atravesarlo gracias a mi alta constitución. Parecía sorprendido, especialmente cuando lo atravesé y bajé mi espada sobre su cabeza. Y luego sonrió. Un anillo brillante cobró vida detrás de él y volvió a entrar en él. Se cerró antes de que mi espada cortara, y tuve un momento mínimo para escuchar y sentir una ráfaga de calor hacia mi espalda antes de que el fuego explotara contra mí. Mi cuerpo chocó contra las baldosas y chocó contra un pilar. Cuando me giré, llegó el momento de ver a otro corriendo hacia mí y apenas lo esquivé a tiempo. El mago estaba parado donde yo había estado menos de un minuto antes, ahora de espaldas a su propia pared de fuego y frente a mí mientras yo estaba donde él estaba. Habíamos cambiado de lugar. O mejor dicho, había viajado instantáneamente hasta donde yo había comenzado. Casi me tienes, muchacho. ¿Por qué no intentarlo de nuevo? Se estaba burlando de mí, lo sabía, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto.
La única otra opción era no acercarse, momento en el cual me bombardearía con hechizos hasta que uno lograra atravesarlo y me matara. No me quedó más remedio que volver a cargar. Esta vez me aseguré de mantener mis pasos medidos y de observarlo atentamente. Unos cuantos ataques más me alcanzaron cuando entré, aunque ninguno causó ningún daño significativo. Sentí que mi armadura se desgastaba un poco y, aunque la pernera de mi pantalón se incendió, pude ignorar el dolor por el momento. Mientras me lanzaba hacia él de nuevo, esta vez vi el brillo de la luz detrás con más claridad y, a través de él, una escena que parecía mostrar mi propia espalda. Él entró. Se cerró, pero me lancé hacia la izquierda, esquivando por poco un ataque que me habría impactado y arrojado contra el muro de fuego convocado anteriormente. Portales. Estaba usando portales. Del mismo tipo que la señorita Godwitch había utilizado para llevarnos a nuestra primera búsqueda, pero más pequeño, más rápido y a escala más local. Sin saber mucho acerca de cómo funcionaba, todavía podía imaginar que se necesitaba menos energía para moverse 15 metros que 15 millas, y para moverse solo uno mismo. Este mago parecía haber dominado eso, y en lugar de usar hechizos para controlar mi movimiento, se centró en controlar su propia posición. Fue ingenioso. Aunque lo habría apreciado más si no lo hubieran usado en mi contra. También respondió a otra pregunta no formulada. ¿A dónde enviaste a Torchwick y Neo? ¿Oh, lo descubriste? A diferencia de los capas grises en las escaleras, el mago parecía contento con alardear. Su trabajo fue hecho aquí y fueron llamados. No hemos tenido la mejor suerte al infiltrarnos en lugares y son particularmente buenos en eso. Mis ojos se entrecerraron. ¿Dónde? ¿Crees que simplemente te lo voy a decir? Eso sería bastante estúpido. Lo sería, pero yo contaba con su arrogancia. Entonces supongo que no estás muy seguro de poder vencerme, me burlé. No me digas que estás cansado de hacer un portal más grande para esos dos. Puedes rendirte si quieres. TCH, eres un mocoso bocón. No es que importe. Como dices, morirás aquí muy pronto. Envía a tus lindas amigas a Vacuo. Espero que les guste el sol allí. Vacío. Tomé nota mental de ello, miré hacia atrás en el tiempo para ver a la mujer controlada, casi alcanzar la figura vestida con la túnica y corrí hacia mi mago. Como era de esperar, usó sus portales para escapar nuevamente, esta vez de regreso a donde había estado antes, casi perfectamente. Me detuve para recuperar el aliento, lo que provocó algunos ataques en mi dirección. Esta vez, en lugar de tomarlos, me escondí detrás del pilar de piedra detrás de mí, usándolo como cobertura. ¿Crees que iré allí para trasladarte? El mago se rió. No soy ningún tonto. Una explosión alcanzó el otro lado, sacudiéndome a mí al propio pilar. Iba a atravesarlo con magia, lo que más esperaba. Aún así, me dio la oportunidad de mirar y detectar mi apertura. Quería que otro hechizo golpeara el pilar, sacudiendo el polvo del techo. Lo empujé y salí corriendo tras el mago una vez más, buscando acortar la distancia mientras se recuperaba del último ataque. Morir. Rugí, girándome hacia él. Tonto, se rió, desapareciendo en otro portal. Apareció de nuevo donde yo había estado, levantó su bastón, pero luego se congeló cuando un crujido resonó detrás de él. El pilar que había golpeado había comenzado a caer, ayudado por mi sólido empujón antes de cargar contra él. Se tambaleaba y se tambaleaba, amenazando ahora con caerse y aplastarlo. Con un movimiento de su bastón invocó otro portal, pero cuando intentó entrar, tropezó y cayó. Presa del pánico, miró hacia el suelo, donde tenía el pie derecho atrapado, casi hundido en el suelo. No pudo entrar al portal. Sus ojos se dirigieron a mí a tiempo para verme sobre una rodilla, con la mano desnuda presionada contra las sólidas baldosas de oro que formaban el símbolo religioso incrustado en el suelo. Donde mi mano lo tocó, una marca de quemadura parecía haber llegado hasta él, pero en realidad no era más que una línea grabada. Y debajo de él, donde sabía que aterrizaría, se había formado un abismo en el oro, atrapando su pie. Después de todo, el oro todavía era técnicamente un metal. ¿Cómo? El mago jadeó. No obtuvo respuesta. El pilar se desplomó, aplastándolo y matándolo bajo al menos 1 tonelada de roca y mármol. El muro de fuego detrás de mí desapareció. No tuve tiempo de saborear mi victoria.
En el momento en que cayó, vi que la mujer de antes había llegado al capa gris principal y ahora estaba frente a él. Corvo y el soldado estaban acabando con su oponente. Corvo lo mató con un ataque abrasador, ambas espadas brillando a la luz del fuego. Llegaron hasta mí, un poco más heridos, un poco más sin aliento. Alégrate, dijo el hombre que iba delante, con los brazos en alto. Te convertirás en parte de algo más grande de lo que nunca antes pudiste. Ve ahora, ve y quédate con ella. No, suplicó la mujer en voz alta. No, por favor. No. A pesar de sus palabras, la mujer pasó junto al hombre y caminó hacia la pira en llamas. Sus gritos resonaron estridentes antes de que se detuvieran. Detrás de ella, y de capa gris, una sombra oscura pareció fusionarse. Lo había visto antes. Sabía lo que era. Su voz pareció resonar en mi mente y pude imaginar su risa, su sonrisa y la forma en que se referiría a mí. Engañador. No podía permitir que sucediera. Mátalo. Rugí. Mátalo rápido. El capa gris se volvió hacia nosotros mientras avanzábamos. Corvo era más rápido que yo, lo que nos sorprende dada mi escasa agilidad. Corrió hacia adelante con ambas espadas listas para cortar los pies del hombre debajo de él, pero la figura se giró y levantó ambas manos, sin revelar ningún arma. En lugar de eso, ladró una sola orden: detener. Yo tropecé. Fue difícil de explicar, pero tropecé. Mis dos pies habían dejado de funcionar por un instante, y como mi impulso todavía estaba muy hacia adelante, caí con fuerza, apenas agarrando el suelo con mi hombro mientras me deslizaba hacia adelante. Corvo no fue mejor, prácticamente dio un salto mortal hacia los escalones que conducían al estrado y se golpeó la cabeza contra él. No quedó inconsciente, pero se cortó gravemente y lo agarró con una mano. Sus espadas volaron. El otro soldado lo tomó mucho peor. Su cuerpo se trabó casi de inmediato y cayó de rodillas, con los ojos muy abiertos y el pecho subiendo y bajando desesperadamente. Todo su cuerpo tembló, buscando obedecer la orden. Esto era, no sabía qué era. Salem tenía una presencia similar, pero me di cuenta de que era diferente un momento después. La presencia de Salem fue instintiva e inmediata, más un factor de lo que ella era que de lo que decía. Ella no había sido capaz de controlar nuestras acciones con palabras, y siempre lo sentí como un peso asfixiante presionándome. Esto fue diferente. Esto era como un fuerte impulso de obedecer, que había golpeado mis músculos más rápido que mi cabeza. En pocas palabras, mis piernas habían seguido su orden al pie de la letra. No tenía idea de qué era, pero aparentemente Corvo sí. Noble, gruñó. Un noble, un miembro de la casta noble. Logré ponerme sobre una rodilla para tratar de ver mejor la figura, pero él todavía estaba demasiado lejos para distinguir detalles reales o tener una idea de cuál era realmente su clase. Aún así, Corvo debió haber podido verlo mejor que yo. No tenía idea de cómo luchar contra un miembro de la casta noble. No tenía idea de cómo pelearon, ya que presumiblemente no lo hicieron. Todas las clases tenían las mismas estadísticas, lo que significaba que cualquiera podía coger un arma y blandirla, pero él no tenía ninguna. ¿Era este carisma? No. Eso fue una locura. Seguramente el carisma no podría ser esto. Ayudó a influir en las personas, y era la estadística principal de mi madre y mis hermanas, pero para ellas solo ayudaba a conseguir un buen trato de vez en cuando. Torchwick había podido usar su destreza como carisma, y podía recordar la duda que había invadido mi mente cuando nos dijo que podíamos ser amigos y no pelear, pero ni siquiera eso había sido tan inmediato como esto, ni tan inconsciente. Torchwick había intentado convencerme de que depusiera las armas. Este hombre me había hecho detener mi cargo. Tu responsabilidad es con tu gente, gruñó Corvo. Tienes el deber de proteger a tu rebaño, no matarlos ni utilizarlos para medios como este. Eres un monstruo y te mataré. Adelante, general, se rió el hombre. Me pregunto cómo se vería eso. Ver a los soldados de Mistral y al ejército del general de Mistral rodeados de NPC muertos. El tratado se haría añicos en un instante y todo Vale se vería arrojado a una guerra como nunca antes se había visto. Mistral y Vale sería destrozado, así que ve, Solder. Mátame. Extendió los brazos. Si puedes. Corvo lo intentó, de verdad lo hizo, pero por más que intentó moverse, su cuerpo se negó.
Él era de un nivel similar al mío o superior, muy posiblemente superior, y verlo indefenso fue un golpe en el estómago. Yo también intenté moverme y logré avanzar 2 pasos, tambaleándose antes de volver a arrodillarme. Lo difícil era avanzar. Paradójicamente, no tuve dificultades para sujetar Amors ni para mirar a mi alrededor. Él me había ordenado que dejara de moverme y lo hice. ¿Era este el poder de la casta noble? Eso no tenía sentido, ya que incluso si tuvieran una estadística en carisma, la suya tendría que ser ridículamente alta para afectarme. Noble o no, este hombre era de un nivel muy alto, posiblemente similar a Bats, aunque, imaginé, mucho menos capaz en el combate cuerpo a cuerpo. Ahora, si tan solo pudiera involucrarlo. No hay tiempo, dijo el hombre. El ritual debe completarse. Hay que convocarla. La negatividad casi había alcanzado su punto máximo y aún se necesita un poco más para inclinar la balanza. Sus ojos nos recorrieron, pero se iluminaron cuando vio que uno de nuestro grupo ya había llegado al estrado. Venga, general. Será una deliciosa ironía ver que usted es el responsable de convocarla. Su pena, su dolor y su ira alimentarán las llamas y alimentarán el ritual. Corvo se puso de pie, incapaz de detenerse. Intentó alcanzar sus armas pero sus pies lo arrastraron antes de que pudiera, casi como una marioneta que había perdido todos los hilos excepto los que controlaban la parte inferior de su cuerpo. Era obvio por su rostro que luchó en cada paso. Yo, me niego, espetó Corvo. Oh, pero lo hará, general. Sepa que su dolor traerá la ruina de todo lo que conoce aquí. Entré en las llamas. El cuerpo de Corvo tembló. No. Me niego. Entra en las llamas, repitió el capa gris con calma. El poder de sus palabras pareció hacerse mayor y Corvo gimió, estremeciéndose hacia adelante. Detener. Aullé. Ella te matará. No puedes hacer un trato con ella. Siempre incumple su palabra. Solo trae dolor y miseria. Silencio, tonto. Me lanzó una mirada furiosa y mis labios se cerraron. Camina hacia las llamas, General Isaac Corvo. Llámala y pronto cumpliré mi deseo. El rostro de Corvo brilló de ira. Pero luego, una calma inquietante. ¿Dices que mi negatividad la convocará? Jadeó, con el rostro resbaladizo por el sudor. El noble debió sonreír o asentir, porque Corvo se rió. Entonces subestimas a un soldado, querido noble. El general dio un paso adelante, esta vez por sus propios medios. Extendió los brazos, agradeciendo el calor. No hay un solo soldado que no esté dispuesto a dar su vida para proteger a sus semejantes, a su país o a aquellos a quienes ama. Acepto este destino. Acepto este sacrificio. Sepan que lo hago con amor por mi rey, mi país, mi gente, mis hombres, mi familia y mis amigos. Corvo cayó de bruces a la pira. El control que el noble tenía sobre mis cuerdas vocales se rompió bajo una presión invisible. Corvo. No. Las llamas parecieron hacerse más altas e intensas, alimentadas por el hombre que se había arrojado a ellas. Sí, aulló el capa gris. Sí, está funcionando. Finalmente, no, dio un paso atrás. No. La sombra detrás del fuego había comenzado a desvanecerse. La siniestra presencia que había llenado el templo también lo hizo, alejándose como la noche dando paso al día. El capa gris parecía horrorizado, incapaz de entender por qué estaba sucediendo esto. Pero lo hice. Entendí. El ritual se alimentaba de la negatividad y del dolor, pero según esa misma lógica sería contrarrestado por lo contrario. Al final, en el momento de su muerte, Corvo se dio cuenta de esto y voluntariamente se sacrificó sabiendo que su muerte podría salvar a miles de personas. Para alguien como él, tal sacrificio no traería arrepentimiento. Había cumplido con su deber y, al hacerlo, salvó a Magnus. No, esto no tiene sentido. Yo, más sacrificios. Necesito más. Pero para mí, de rodillas, inútil, la muerte de Corvo trajo sus propias emociones. Grité de rabia y me puse de pie. Algo me detuvo, pero se hizo añicos en un instante. Di un paso adelante para ponerme a prueba y no encontré ningún freno. Corrí hacia el capa gris. Detener. Ordenó, señalándome. La orden me golpeó, pero esta vez estaba preparado. Me puse tenso y, de alguna manera extraña, eso ayudó.
Era como si estuviera preparado para un golpe en el estómago y, por lo tanto, no me dejara sin aliento. Sentí que el comando aterrizaba sobre mí, pero desapareció. Seguí moviéndome. Detener. Llamó de nuevo, esta vez más fuerte, con más pánico en su voz. Deja de moverte. No te acerques más. Arrodíllate. Intentó orden tras orden, antes de abrir ambos brazos. Paren todos. La orden se extendió por todas partes. El soldado de Vale se quedó helado y cayó. La multitud de la casta laborista dejó de cantar y cayó de costado, casi incapaz de moverse. Yo también lo sentí. Sentí que mi cuerpo se volvía pesado y mis piernas me rogaban que descansara, pero era una sensación aburrida comparada con todo lo demás. Llegué al primer paso. El segundo y el tercero fueron despejados de un solo salto. El noble gritó con terror abyecto, repentinamente consciente de que sus órdenes no tenían control sobre mí, o que de alguna manera me había resistido a ellas. Buscó a tientas una daga debajo de su capa. Lo aparté a un lado y a él con él, girándolo para que enfrentara el infierno. Espera, gritó. No puedes matarme. El tratado lo prohíbe. Agarré su hombro con una mano y me incliné hacia él. El tratado no dice nada acerca de que un NPC mate a un noble, ¿verdad? Su cara gorda miró la mía. Lo reconocí al final. Lord Rox, el noble que Neo había asesinado en nuestra primera noche aquí. Parecía aterrorizado. NPC, ¿qué? Mi espada le atravesó la espalda, salpicando su sangre sobre el estrado. El ritual había terminado, el círculo se rompió cuando lo crucé, borrando las marcas con un pie. Él también lo sabía porque gritó de miedo. Pronto murió cuando liberé a Crosiamors y le di una sólida patada en la espalda, obligándolo a caer en los fuegos que él mismo había creado. Su último gemido atravesó el silencio, alcanzando un crescendo que amenazó con ensordecerme antes de que expirara lentamente. Corvo no había gritado ni una sola vez. Así cae Lord Rox, gruñí. Cobarde y traidor. Fuera del templo, oí el chillido de un pájaro antinatural. Fue seguido por vítores eufóricos. No habían pasado 3 minutos cuando me encontraba indiferente en lo alto de las escaleras que conducían al templo, sostenido por el soldado Vale herido, que tenía un brazo debajo de mi hombro. Ante mí solo quedaban 4 guardaespaldas de Corvo, y la mujer a la que había ordenado ya no estaba entre los vivos. Me miraron expectantes, preocupados. Vieron la respuesta en mi rostro e inclinaron la cabeza. Abajo pude ver cómo derrotaban a los Gein. Pude ver portales relucientes en múltiples lugares, y uno mucho más grande en el centro del patio, del que seguían saliendo figuras. Vi a Tsune, el sacerdote. Vi a Port, el caballero. También me pareció ver a Ospin, avanzando con una gracia tranquila. Y sabía que Cinder ya estaba aquí, porque su Fénix estaba atravesando a los Gein. Por fin habían llegado los refuerzos. Imagina lo siguiente como un nuevo capítulo Beacon se había convertido en una especie de enfermería internacional en los días posteriores a Magnis. Todos los heridos habían sido llevados allí para recibir tratamiento y, dado que muchos de ellos eran de Mistral, hubo algunos arreglos complicados. Afortunadamente, Ospin ya había hablado con el rey, quien había aceptado otorgarles derechos de invitado por su valiente defensa de las vidas valeanas. Aún así, permanecieron en Beacon y no se atrevieron a dirigirse a la ciudad misma. Aunque Magnis se había salvado, había sido a un gran costo y tanto el ejército de Vale como el de Mistral involucrados habían quedado reducidos a una mera fracción de su fuerza original, sin mencionar que la fortaleza en sí estaba prácticamente en ruinas. Tuvo que ser abandonado, demasiado dañado por el asedio para estar a salvo. Lo último que supe fue que a los refugiados se les había dado alojamiento temporal en Vale y se les darían opciones una vez que terminara la guerra. Sería difícil vivir, supuse, pero sería vivir. Lo positivo es que se había convocado a la guerra a un alto el fuego inmediato y temporal. Ambos bandos se habían enterado de lo sucedido y ahora eran conscientes de que una sola batalla podría provocar un ataque de tamaño similar por parte de los Green. Ninguno quería eso, sabiendo que conduciría a otro Magnis, por lo que ambos acordaron retirarse temporalmente. Fue solo un pequeño respiro, como Ace se aseguró de decirnos.
fue dejar que la negatividad se asentara y nada más. Pero fue un comienzo y brindó una oportunidad. Si podemos convencerlos de que dejen de pelear durante 2 meses, podemos convencerlos de que dejen de pelear por completo, había dicho Cinder. Agotado y herido como había estado, escuchar eso había sido suficiente para hacerme sonreír. Al menos no habíamos sacrificado tanto en vano. Del Grevio tuvimos suerte. Nadie se había caído, incluso si nuestras heridas eran comunes. Aunque al principio fui el más herido, al final fui el que menos salió, sobre todo porque matar a Rogues no había conducido a nada y los demás se habían visto obligados a luchar contra los Green mientras estaban exhaustos. Sin embargo, no hubo extremidades perdidas ni nada permanente, pero nos enviaron a algunas sesiones de curación intensivas con Tsuni. Sin embargo, ni siquiera la magia podía curar todas las heridas. Llevaría la cicatriz debajo del ojo de por vida y las marcas de los dientes en el hombro también. Las heridas llevaban allí demasiado tiempo para que todo sanara. Fue un precio insignificante a pagar y lo agradecí. En una nota mucho más aprensiva, resultó que Velvet podía usar sus habilidades para cerrar heridas. Era algo que nunca había conocido y nunca quería volver a ver, pero lamentablemente Tsune no podía estar en todas partes y había muchas heridas abiertas que debían cerrarse. Pero después de 1 o 2 días de curación frenética, lo peor ya pasó y aquellos que pudieron recuperarse estaban en el camino correcto. Mistral había sido invitado a enviar un contingente a la ciudad para recoger a sus soldados y los diplomáticos ya lo estaban organizando. Parecía que ambas partes estaban decididas a respetar el alto el fuego. Los beneficios de que cualquiera de los bandos lo rompiera fueron superados con creces por el riesgo de que otro ejército de Grimm apareciera y atacara al suyo. En cierto modo, los Grimm habían traído la paz, o los capas grises. Me negué a aceptar eso. ¿Vacío, dices? Sí, señor, respondí, sentándome frente al director. Dijo que los dos fueron enviados a Bakuo, por lo que su próximo plan debe centrarse allí. Lo que sea que Neo y Roman estén haciendo por ellos, es importante. Puedo verlo, señor Ark. Enhorabuena por asegurar esta información. ¿Cómo está su gremio? Recuperación. Esperaba que la pista no fuera demasiado obvia, pero, por desgracia, la entendió. No estaba sugiriendo que les enviaría el nuestro de inmediato, se rió Ospin. Pero nos enviarás de nuevo. El director se quedó quieto. Por un momento pareció increíblemente culpable. Lo haré. Usted y los suyos han demostrado ser especialmente aptos para luchar contra los capas grises. Hemos tenido tan poco éxito en otros lugares que no me atrevo a confiar la tarea a nadie más. Lamento esa presión, señor Ark. Está bien. No lo era, pero ambos lo sabíamos. No había nadie más en quien Ospin pudiera confiar. Podremos descansar al menos un poco. Eso, te lo puedo prometer. Cinder y yo estamos discutiendo formas de ampliar este alto el fuego hasta convertirlo en un tratado de paz oficial. Será difícil, pero espero que podamos lograrlo. Si es posible, preferiríamos tener la paz antes que nosotros. Tenemos que cazar a los capas grises. Nos haría la vida mucho más fácil. Eso sería, y a mí también me hubiera encantado verlo. Una vez terminada la reunión y sin nada más que decir, me disculpé asintiendo y salí tambaleándome una vez más, al aire fresco de un nuevo día. Lo aspiré y lo dejé ir. Incluso sabiendo que los capas grises todavía estaban ahí afuera y que Torchwick había escapado una vez más, no podía sentirme demasiado molesto. Todos habíamos sobrevivido y esta vez pudimos evitar la invocación de Salem. Estábamos progresando. Nos estábamos haciendo más fuertes. Bueno, ciertamente lo era. Inepto en una pelea o no, Lord Rogues había sido un noble de alto nivel y yo lo había matado sin ayuda de nadie, junto con el mago en el templo. Me sentí más fuerte que nunca y eso no fue solo hablar de confianza. Tanto Rogues como el mago habían sido fuertes. Ninguno de los dos calificaba como poca cosa, y me había beneficiado apropiadamente. Había ganado 3 niveles. No es que importara ahora. Estaba maltratado, magullado y con una fatiga que nunca antes había experimentado, incluso mientras bajaba lentamente los escalones hacia Guild Village, tomándolos con una tortuosa falta de prisa, con una mano en el balcón en todo momento.
A mitad de camino, pensé en rendirme y tomar una siesta allí durante 1 o 2 horas, pero me obligué a seguir adelante. La aldea del gremio de Beacon todavía estaba prácticamente desierta. Aunque la guerra podría haberse detenido oficialmente, todavía había Grimm con quien lidiar y pueblos y ciudades capturados para patrullar, sin mencionar las frecuentes partidas de caza enviadas a Magnis para asegurarse de que la negatividad persistente no se convirtiera en algo peor. Beacon estaba ocupado, los héroes estaban ocupados, pero a nosotros, afortunadamente, se nos había concedido tiempo para curarnos y descansar. Lo necesitábamos. Todos estaban en la sala cuando llegué. No era difícil ver por qué, ya que nadie tenía la energía o la voluntad para moverse a ningún lado. Weiss estaba tumbada sobre el respaldo de un sofá en una pose indigna, con vendas alrededor de su cabeza y no había una sola persona en mejor situación. Todos levantaron la vista cuando llegué y me saludaron débilmente. Los llené lo mejor que pude y me desplomé en mi propio sofá. Hace unas semanas, eso habría sido al lado de Blake y dudaba que alguien se percatara de que no estaba aquí, que Blake se sentó con Weiss en su lugar. Nuestras miradas se encontraron y, a pesar de los problemas entre nosotros, ella logró asentir tentativamente. Teníamos que hablar, lo sabía, pero no hoy. Ninguno de nosotros estaba preparado para ello en este momento. ¿Paz, eh? Jan se reclinó y suspiró. La paz se siente como hace décadas. Espero que funcione. La verdadera paz no se logrará hasta que se firme un tratado, dijo Weiss. Por no hablar de los capas grises, añadió Pirra. Dudo que se detengan ahora. Incluso si Jaune impidiera que la convocaran, hay muchos más que quieren una oportunidad para cumplir un deseo, sin mencionar a Torchwick. Un mago y su centinela, un héroe caído en desgracia y ahora un noble señor de una ciudad, reflexionó Ren. Los capas grises ciertamente tienen una amplia gama de seguidores. Pensé que no estaban conectados, pero escuché que están enviando a Torchwick entre ellos. Hay cierta organización, finalizó Weiss. O alguien que lo controle todo, unificándolos. Aquí estaban sucediendo más cosas. Creo que ahora todos nos habíamos dado cuenta de eso, especialmente con lo que había sucedido en Magnis. Todo lo demás habían sido, al menos en cierto nivel, actos no imposibles de ocultar. Magnis fue un acto flagrante de agresión que no se podía pasar por alto. Era algo que solo era posible por el hecho de que Mistral y Vale estaban en guerra, como lo habían orquestado anteriormente los capas grises. Los detendríamos a tiempo, decidí, pero eso sería para otro día. Después de las pesadillas de Magnis, sentí que nos habíamos ganado con creces el descanso. Nadie estuvo en desacuerdo. Entonces, este es el penúltimo capítulo del libro 5, y el capítulo final será el próximo lunes. Eso significa que habrá una semana después en la que este feed no se actualizará, la cual será utilizada por mí para planificar cada capítulo del próximo libro. El próximo capítulo tratará un poco más de los aspectos personales e interpersonales del libro 5, redondeando algunas cosas y atando algunos cabos sueltos con respecto a Magnis, es decir, explicando mejor lo que pasó al final, etc. Además, tenemos Jaune usa su verdadera herencia de maneras interesantes en este capítulo. Nuestro chico está empezando a pensar como un herrero. Hubo algunas pistas de que Lord Rogue será el responsable, pero las enumeraré en el próximo capítulo si la gente tiene preguntas. En el propio Rogues, tendría un nivel muy alto porque, como se demostró antes, puedes ganar X por realizar trabajos relacionados con tu clase y habilidades. Es decir, Jaune obtiene experiencia por hacer cosas, y se mencionó antes que Rogues se había embarcado en una especie de juerga de construcción en Magnis, fortificándolo, etc. Casi como si él A esperara algo y B estuviera cultivando Expa al ordenar todo esto. Como tal, y con el tiempo que ha gobernado Magnis, tenía un nivel muy alto. Arco amarillo. Nivel 33, 3. Herrero. Fuerza. 96, 12A. Desventaja. 75, 10G. Dex. 20, 2 de runa. 24. Actitud. 34, 3C. Int. 48, 5C. SAB. 65, 9G. Carácter. 15, 1D.
Res. 110, 19a. Habilidad pasiva. Fuego de la forja. Inmunidad al calor, las llamas y los daños asociados causados por su proceso de forja. Habilidades activas conocidas. Aviva la fragua. Genera calor intenso en la mano durante un corto periodo de tiempo, capaz de sobrecalentar el metal a temperaturas de forja sin el uso de una fragua. Aplacar. Material a base de metal que se enfría rápidamente para lograr un efecto de endurecimiento durante el proceso de forjado. Quench solo se puede usar en metalurgia, a diferencia de estoque de forge, que puede generar calor en la mano independientemente de para qué se use. Runesmithing. La capacidad de grabar runas en armas, cuyo efecto está determinado por la propia runa. Limitado a una sola runa por arma. Grabado. Grabe patrones complejos en material metálico sin el uso de herramientas. Velocidad de la técnica determinada por la complejidad y el tamaño del diseño. Runas de armas. Runa de destreza menor, más 4 a destreza. Runa de constitución menor, más 4 a la constitución. Runas de armadura. Runa de acero frío. Constitución más 16, inflige daño basado en hielo en represalia. Próximo capítulo. 21 de mayo. Patreon.com/corazón.